Hay momentos en la vida que te revelan quién es realmente la persona que criaste. Para mí, ese instante llegó cuando mi hijo Alejandro, que no se había molestado en asistir al funeral de Lucía, mi esposa y su madre durante 30 años, me llamó 2 semanas después exigiendo los 500,000 pesos de su Afore para financiar su ostentosa boda con Paulina, la hija de un político local. Su voz no mostraba tristeza por la ausencia de su madre, solo impaciencia por acceder al dinero que consideraba suyo por derecho. En ese momento, mirando la fotografía de Lucía en mi escritorio, comprendí que había fracasado como padre al criar a un hombre que valoraba más las apariencias sociales que la lealtad familiar. La decisión que tomé al día siguiente cambiaría irrevocablemente nuestra relación y me devolvería algo que había perdido en el proceso de construir un imperio: mi dignidad. ¿Ya tramitaste el cobro del Afore de mamá? La voz de Alejandro sonaba impaciente a través del teléfono, sin siquiera preguntarme cómo me encontraba después de perder a mi compañera de vida. Necesito esos 500,000 pesos para los proveedores de la boda. Están presionando por anticipos. 15 días. Solo habían pasado 15 días desde que despedí a Lucía en una ceremonia a la que mi único hijo no se dignó asistir, alegando compromisos laborales impostergables en Monterrey que después descubrí eran completamente falsos. 15 días desde que sostuve su fotografía frente a una sala llena de amigos, familiares y empleados fieles, pero vacía del rostro que más debería haber estado ahí. «Buenos días a ti también, pues Alejandro», respondí con una calma que no sentía. «Estoy sobrellevando el duelo. Gracias por preguntar». Un suspiro exasperado fue su única respuesta antes de continuar. «Papá, entiendo que estés afectado, pero la vida sigue. Mamá hubiera querido que su dinero se usara para algo importante como mi boda, no que se quedara estancado en trámites burocráticos». No respondí inmediatamente. Miré por la ventana de mi despacho hacia los jardines que Lucía había diseñado personalmente, cada planta seleccionada con propósito y cuidado, tal como ella hacía con cada aspecto de nuestra vida juntos. «El Afore está en proceso». Mentí finalmente. «Te avisaré cuando esté disponible». «Necesito una fecha concreta, papá». Los organizadores de la boda están presionando y la familia de Paulina espera que demostremos solvencia. Su padre es muy específico sobre estas cosas. «Lo entiendo perfectamente», respondí sintiendo una claridad repentina. «Te llamaré mañana con información precisa». No permití que la conversación se extendiera hacia sus habituales quejas sobre mi falta de comprensión de sus necesidades sociales. Colgué con la excusa de una reunión pendiente y me quedé contemplando el retrato de Lucía sobre mi escritorio. «¿Qué piensas de esto, mi amor?», murmuré a la fotografía donde su sonrisa serena parecía contener toda la sabiduría que a mí me faltaba en ese momento. «¿Qué hacemos con el hijo que criamos?» Me llamo Héctor Montemayor Delgado. Tengo 57 años y soy fundador y presidente de Grupo Montemayor, un conglomerado de empresas que abarca desde desarrollo inmobiliario hasta tecnología agrícola. Mi historia comenzó en un pueblo pequeño de Guanajuato, donde mi padre era mecánico automotriz y mi madre costurera. No nacimos en la miseria, pero cada peso estaba contado y cualquier lujo requería meses de ahorro disciplinado. Aprendí el valor del trabajo duro desde niño, ayudando en el taller de papá después de la escuela. A los 16 años, reparaba motores con habilidad que sorprendía incluso a mecánicos experimentados. A los 18, mientras estudiaba ingeniería mecánica becado en el Tecnológico de Monterrey, desarrollé un sistema de irrigación más eficiente para pequeños agricultores, inspirado por las dificultades que enfrentaban los campesinos en mi región natal. Ese primer invento, patentado con la ayuda de un profesor visionario, se convirtió en la piedra angular de Agro Solutions, mi primera empresa. Trabajaba 16 horas diarias, dividido entre estudios y el naciente negocio. Dormía en la pequeña oficina que había adaptado en un local casi abandonado, duchándome en las instalaciones deportivas de la universidad. Conocí a Lucía Herrera durante mi último año universitario.
Ella estudiaba arquitectura y había sido asignada a un proyecto interdisciplinario donde mis sistemas de irrigación se integrarían en un desarrollo urbano sustentable. A diferencia de otras chicas de su círculo social, venía de una familia acomodada de Cuernavaca. Lucía no mostraba el menor interés en mi evidente falta de recursos. Me impresionan las mentes que construyen soluciones, no las que acumulan posesiones, me dijo durante nuestra primera cena, después de que me disculpara por llevarla a un restaurante modesto. Esa frase capturaba perfectamente su esencia. Una mujer que valoraba la sustancia sobre la apariencia, la integridad sobre el estatus. Nos casamos 2 años después, cuando Agro Solutions comenzaba a ganar reconocimiento nacional. Lucía rechazó la boda ostentosa que sus padres ofrecieron financiar, optando por una ceremonia íntima en los jardines botánicos de Cuernavaca. El amor verdadero no necesita espectadores, Héctor, me dijo. Necesita cimientos sólidos y espacio para crecer naturalmente. Alejandro nació 3 años más tarde, cuando la empresa ya se había expandido considerablemente y habíamos fundado Constructora Montemayor, aprovechando el talento arquitectónico de Lucía y mis conocimientos de ingeniería. A diferencia de mi infancia de limitaciones económicas, nuestro hijo creció rodeado de comodidades y oportunidades. Los mejores colegios, vacaciones internacionales, ropa de marca, tecnología de punta, todo lo que Lucía y yo no habíamos tenido en nuestra juventud. Sin embargo, intentamos conscientemente enseñarle el valor del esfuerzo y la importancia de la empatía. Lo llevábamos regularmente a las comunidades rurales, donde implementábamos sistemas de irrigación, mostrándole cómo la tecnología adecuada podía transformar vidas. Lucía insistía en que ayudara en labores domésticas básicas, a pesar de que teníamos personal de servicio. Un hombre que no sabe cuidar de sí mismo y su entorno, jamás podrá cuidar de otros o de una empresa, solía decirle. Durante su infancia, Alejandro parecía absorber estas enseñanzas. Era un niño considerado, académicamente brillante y aparentemente consciente del privilegio que disfrutaba. Recuerdo con particular claridad cuando, a los 12 años, decidió donar sus ahorros para ayudar a la familia de Tomás, el hijo de uno de nuestros empleados que necesitaba tratamiento médico especializado. El cambio comenzó durante su adolescencia. Gradualmente, Alejandro empezó a gravitar hacia los círculos más elitistas del exclusivo colegio donde estudiaba. Sus nuevos amigos eran principalmente hijos de políticos y empresarios, conocidos más por sus conexiones que por sus logros reales. Su conversación comenzó a llenarse de referencias a marcas de lujo, clubes exclusivos y viajes ostentosos. Es normal a su edad, me tranquilizaba Lucía. Está buscando su identidad, experimentando con diferentes grupos. Confía en los valores que le hemos inculcado. Eventualmente encontrará su camino. Quería creerle, pero notaba con preocupación creciente cómo la personalidad de Alejandro se transformaba sutilmente. El joven que alguna vez había mostrado interés genuino en nuestros proyectos sociales ahora los consideraba obligaciones aburridas. El adolescente que antes trataba respetuosamente a todo el personal de casa, ahora apenas reconocía su existencia. Para su graduación del bachillerato, le regalamos un auto modesto pero confiable, adecuado para un estudiante universitario. Su reacción fue devastadora. ¿Un Volkswagen? ¿Es en serio? Sebastián recibió un BMW, y su padre tiene una empresa mucho más pequeña que Grupo Montemayor. Lucía intentó explicarle nuestro razonamiento. No es sobre lo que podemos pagar, Alejandro. Es sobre lo que consideramos apropiado para tu etapa actual. Ustedes no entienden cómo funcionan las cosas en mi mundo, respondió con desdén. Las apariencias importan. Nadie respeta a quien no muestra su estatus. Esta frase, mi mundo, ilustraba perfectamente la brecha que se estaba formando. Alejandro ya no se identificaba con nuestros valores o perspectivas. Había construido un universo paralelo, donde el valor personal se medía exclusivamente en términos materiales y de conexiones sociales. Durante sus años universitarios estudiando administración de empresas, esta transformación se aceleró.
Cada vez que regresaba a casa para vacaciones, parecía más distante, más crítico de nuestro estilo de vida que, a pesar de nuestra considerable fortuna, manteníamos relativamente discreto y centrado en propósitos significativos más que en ostentación. «Deberían renovar la casa», comentaba desaprobatoriamente. «Este estilo arquitectónico está completamente pasado de moda». La familia de Paulina tiene una mansión impresionante en Lomas de Chapultepec. Paulina Rivera, hija del prominente político Ernesto Rivera, se había convertido en el centro de su universo social. Su relación comenzó durante el último año de universidad de Alejandro y rápidamente se transformó en el vehículo principal para sus ambiciones de ascenso social. Lucía, siempre perspicaz en sus observaciones sobre personas, me expresó su preocupación una noche. «No veo amor genuino entre ellos, Héctor. Veo una transacción. Él obtiene conexiones políticas a través de la familia Rivera. Ella obtiene acceso a nuestra solidez financiera. Cuando Alejandro anunció su compromiso matrimonial, apenas un año después de graduarse y comenzar a trabajar en Grupo Montemayor con un puesto ejecutivo que no había ganado por mérito propio, nuestras preocupaciones se intensificaron. Los planes para la boda eran absurdamente ostentosos. 300 invitados en uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de México. Entretenimiento que incluía artistas internacionales, regalos personalizados para cada asistente que costaban lo que un trabajador promedio ganaría en un mes. «Es una inversión en relaciones estratégicas», explicaba Alejandro cuando cuestionábamos la necesidad de tal extravagancia. «Cada persona en esa lista puede aportarnos contactos valiosos para expandir el grupo. Las relaciones genuinas no se compran con fiestas extravagantes», respondió Lucía con su característica combinación de firmeza y serenidad. «Se construyen con integridad consistente y valor compartido». Alejandro simplemente rodó los ojos, un gesto de dismisión que se había vuelto habitual en sus interacciones con nosotros. La situación alcanzó un punto crítico cuando Lucía fue diagnosticada con una enfermedad grave. El pronóstico inicial era esperanzador, pero requeriría tratamientos intensivos y apoyo familiar constante. Recuerdo vívidamente el momento en que compartimos la noticia con Alejandro, esperando que la seriedad de la situación quizás reconectara al hijo que recordábamos. Su respuesta inicial pareció apropiadamente preocupada. Prometió estar presente, apoyar en lo necesario, incluso sugirió posponer la boda. Pero con el paso de las semanas, sus acciones contradecían completamente sus palabras. Las visitas prometidas al hospital se cancelaban por reuniones cruciales. Las llamadas para preguntar por el estado de Lucía se volvieron cada vez más breves y espaciadas. Cuando ella expresaba deseo de verlo, siempre había una excusa elaborada. «Está ocupado construyendo su futuro», lo defendía Lucía, siempre dispuesta a ver lo mejor en todos, especialmente en nuestro hijo. «Es joven. La enfermedad lo asusta. No todos enfrentamos el sufrimiento de la misma manera». Pero yo veía la tristeza en sus ojos cuando pasaban semanas sin que Alejandro apareciera. Notaba cómo guardaba recortes de revistas sociales donde él aparecía en eventos con la familia Rivera, como intentando mantener alguna conexión con el hijo que físicamente se había vuelto casi un extraño. Durante los últimos meses de su enfermedad, cuando el pronóstico se tornó más sombrío, Lucía tuvo una conversación conmigo que nunca olvidaré. Estábamos en el jardín de casa, donde había insistido en pasar tiempo en lugar de la habitación hospitalaria. «De Héctor», me dijo con esa claridad cristalina que siempre tenía incluso en los momentos más difíciles. «Hemos construido algo hermoso juntos, no solo empresas y propiedades, sino un legado de valores y propósito». Asentí, sosteniendo su mano entre las mías. «Me preocupa Alejandro», continuó. «No por su bienestar material, que está más que asegurado. Me preocupa su pobreza espiritual, su incapacidad para valorar lo verdaderamente importante. He fallado como padre», confesé, expresando el sentimiento que me atormentaba constantemente. «No logré transmitirle lo que realmente importa». «No, mi amor»,
respondió con firmeza sorprendente. Le mostramos el camino con claridad y consistencia. Él eligió otra dirección y debemos respetar que es un adulto con libertad para tomar sus propias decisiones. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Pero eso no significa que debamos facilitar elecciones que sabemos son destructivas para su carácter. A veces, el amor verdadero requiere firmeza. Esta conversación adquiriría un significado mucho más profundo después de su partida. Lucía nos dejó un martes de octubre, rodeada de amigos cercanos, familiares que habían viajado desde Cuernavaca y empleados leales que la consideraban mucho más que la esposa del jefe. Notablemente ausente estaba Alejandro, quien había prometido llegar pero nunca apareció. Su mensaje de texto, recibido horas después, mencionaba vagamente complicaciones con los preparativos de la boda, que le habían impedido viajar. Organicé el funeral para el viernes, dando tiempo suficiente para que familiares de distintas partes del país pudieran llegar. Informé personalmente a Alejandro, quien nuevamente aseguró que estaría presente. La ceremonia fue exactamente como Lucía hubiera querido. Sencilla pero significativa, celebrando su vida y legado más que lamentando su ausencia. Personas cuyas vidas había tocado compartieron anécdotas que capturaban su generosidad, visión y fortaleza serena. Alejandro nunca llegó. Esta vez ni siquiera envió un mensaje. Su asiento vacío en la primera fila parecía gritar su indiferencia, un vacío que ninguna explicación posterior podría justificar adecuadamente. Esa noche, solo en la casa que habíamos compartido durante décadas, tomé la fotografía favorita de Lucía, ella riendo libremente durante un viaje a Oaxaca, completamente presente en el momento, y la llevé a nuestro jardín. Bajo el jacarandá que habíamos plantado cuando compramos la propiedad, ahora majestuoso después de 30 años, le hablé como si estuviera sentada junto a mí. No sé cómo proceder, Lucía. No reconozco al hombre en que se ha convertido nuestro hijo. ¿Dónde quedó aquel niño que donó sus ahorros para ayudar al hijo de Tomás? El silencio del jardín nocturno fue mi única respuesta, pero de alguna manera sentí claridad emergiendo gradualmente de mi confusión y dolor. 2 semanas después, recibí la llamada de Alejandro exigiendo el dinero del afore de Lucía para su boda, sin siquiera preguntar cómo estaba sobrellevando la pérdida. Y así llegamos al momento con que inicié esta historia, la revelación definitiva de quién era realmente el hombre que había criado. La mañana siguiente a esa llamada, tomé una decisión. No fue impulsiva ni emotiva, sino perfectamente alineada con los valores que Lucía y yo habíamos intentado vivir y transmitir. Me presenté temprano en el banco donde habíamos mantenido nuestras cuentas personales por décadas. Gloria Mendoza, la gerente que conocía nuestra historia familiar, me recibió personalmente. Don Héctor, lamento profundamente su pérdida, me dijo con sinceridad evidente. Doña Lucía era una mujer excepcional. Gracias, Gloria. Vengo a realizar una operación importante y necesito absoluta discreción. Le expliqué exactamente lo que quería hacer. Mientras preparaba los documentos necesarios, me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Es una cantidad considerable, don Héctor. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. Fésame es exactamente lo que Lucía hubiera querido. Ese mismo día, los 500,000 pesos del afore de Lucía fueron donados íntegramente a la Fundación Teletón México, específicamente para el Centro de Rehabilitación Infantil que ella había apoyado discretamente durante años. La donación se realizó a nombre de Lucía Herrera de Montemayor, un legado de amor genuino. Solicité un certificado oficial de la donación, que guardé junto con el testamento actualizado que había preparado con mi abogado esa misma tarde. Cambios simples pero significativos que reflejarían adecuadamente los valores que realmente queríamos legar, no solo bienes materiales. Cuando Alejandro me llamó 3 días después, le informé que el dinero del afore estaba listo y que se lo entregaría personalmente el día de la boda. Su alivio fue evidente incluso a través del teléfono. Perfecto, papá.
Realmente necesitamos ese dinero para los últimos pagos. El banquete costó más de lo previsto porque Paulina insistió en catering internacional. Lo entiendo, respondí neutralmente. Estaré allí con el sobre. Lo que Alejandro no sabía, mientras ultimaba los detalles de su extravagante celebración, era que ese sobre estaría vacío, y que en mi bolsillo llevaría un testamento completamente replanteado, junto con la lección más importante que jamás recibiría sobre el verdadero valor de un legado. El día de la boda amaneció con un clima perfecto, cielo despejado, temperatura ideal, como si el universo conspirara para crear el escenario impecable que Alejandro y los Rivera tanto ansiaban. Desde mi habitación podía ver los jardines de la mansión que se había convertido en mi hogar solitario. Cada planta y árbol, un recordatorio silencioso de la mujer que había dado sentido a todo lo que construimos. Me vestí cuidadosamente con el traje negro italiano que Lucía me había regalado en nuestro último aniversario. Para ocasiones verdaderamente importantes, había dicho. Ciertamente, este día calificaba como tal, aunque no por las razones que mi hijo imaginaría. En mi escritorio reposaba el sobre blanco con el logotipo del banco, aparentemente conteniendo los 500,000 pesos tan urgentemente solicitados. Junto a él, otro sobre más pequeño con el certificado de donación al Teletón y una breve carta explicativa. Y finalmente, en el bolsillo interior de mi saco, el Nuevo Testamento, tan diferente al que Alejandro probablemente anticipaba heredar algún día. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto Vázquez, mi mano derecha en Grupo Montemayor y uno de los pocos que conocía mis planes para ese día. Héctor, ¿estás completamente seguro de esto?, preguntó sin preámbulos. Podría generar una ruptura definitiva. La ruptura ya existe, Roberto, respondí con serenidad que me sorprendió a mí mismo. Solo estamos haciendo visible lo que ha estado ahí por años. Y sí, estoy completamente seguro. Es lo que Lucía habría considerado correcto. Roberto guardó silencio un momento antes de responder. Estaré presente entonces, por si necesitas apoyo. Le agradecí sinceramente. Roberto no solo era mi socio comercial más cercano, sino también amigo de décadas que había conocido a Alejandro desde su nacimiento. Su presencia sería importante para lo que estaba por ocurrir. La ceremonia religiosa estaba programada en la Catedral Metropolitana, un espacio normalmente reservado para ocasiones verdaderamente especiales, pero que la familia Rivera había conseguido gracias a sus conexiones. Mientras conducía hacia allí, recordé la pequeña capilla donde Lucía y yo nos habíamos casado, rodeados solo por personas que genuinamente nos querían. La catedral estaba transformada exactamente como esperaba. Flores exóticas importadas cubrían cada superficie disponible. Iluminación especial resaltaba los detalles arquitectónicos. Y la lista de invitados parecía un directorio del poder político y empresarial mexicano. Tomé asiento en la primera fila, lugar reservado para el padre del novio, sintiendo las miradas curiosas de quienes probablemente se preguntaban cómo estaba sobrellevando mi reciente pérdida. Alejandro apareció minutos después, impecable en un traje que fácilmente costaba lo que un trabajador promedio ganaría en medio año. Se acercó brevemente, con esa sonrisa practicada que había perfeccionado para ocasiones públicas. «Papá, me alegra que hayas venido», dijo, mirando disimuladamente hacia los fotógrafos contratados que capturaban cada momento. «Tienes el sobre», sin ceremonias, sin preguntar por mi estado emocional, sin mención alguna a la ausencia dolorosa de Lucía en este día. Solo la pregunta directa por el dinero que esperaba recibir. «Lo tengo conmigo», respondí simplemente. «Te lo entregaré en la recepción, cuando tengamos un momento privado». Pareció satisfecho con esta respuesta, y rápidamente se alejó para saludar a invitados más importantes en su jerarquía personal. Políticos influyentes, empresarios con conexiones valiosas, celebridades cuya presencia validaría el evento como el acontecimiento social del año. La ceremonia transcurrió exactamente como había sido coreografiada, perfectamente ejecutada, visualmente impresionante,
y completamente vacía de la autenticidad que hace memorable un momento verdaderamente significativo. Observé a Alejandro y Paulina intercambiar votos elaborados pero genéricos, promesas que sonaban extraídas de alguna película romántica más que de un compromiso genuino entre dos personas que se conocen profundamente. Mientras los novios salían entre aplausos y pétalos de rosas importadas, me permití imaginar brevemente cómo habría sido este día si Lucía estuviera presente. Habría notado, como yo, la ausencia de emoción auténtica. Habría sostenido mi mano discretamente, comunicándome silenciosamente que lo importante no era la ceremonia, sino lo que vendría después. La vida compartida, los desafíos enfrentados juntos, el crecimiento mutuo. La recepción se realizaba en el hotel más exclusivo de la ciudad, con vistas panorámicas desde el salón principal, especialmente reservado para la ocasión. Meseros con guantes blancos servían champán francés, mientras un cuarteto de cuerdas interpretaba música clásica seleccionada no por preferencia personal, sino por lo que proyectaba socialmente. Durante la cena, ocupé mi lugar en la mesa principal junto a Ernesto Rivera, padre de Paulina y actual secretario de Desarrollo Económico. Era un hombre de apariencia impecable y sonrisa calculada que nunca llegaba a sus ojos. «Héctor, finalmente unimos nuestras familias», comentó entre platos, como quien cierra una negociación exitosa. «Esta alianza será muy beneficiosa para todos». ¿Alianza?, pregunté con genuina curiosidad. Interesante forma de describir el matrimonio de nuestros hijos. Rivera me estudió brevemente antes de responder con una risa ligera pero artificial. «Vamos, somos hombres de mundo. Sabemos que estos enlaces trascienden lo meramente sentimental. Tu imperio empresarial, mis conexiones políticas, nuestros hijos han hecho una elección estratégicamente impecable». No respondí directamente, limitándome a un gesto ambiguo que él interpretó como acuerdo. Internamente, sus palabras confirmaban exactamente lo que Lucía había observado desde el principio. No estábamos presenciando una unión de amor, sino una transacción elaboradamente disfrazada de romance. Finalmente llegó el momento del baile de los novios, tras el cual comenzarían los brindis familiares. Alejandro se acercó a mí mientras Paulina conversaba con invitados importantes. «Papá, necesitamos ese dinero ahora», dijo sin preámbulos. «El coordinador del evento quiere cerrar cuentas esta misma noche». «Por supuesto», respondí, levantándome. «Pero preferiría entregártelo en privado. ¿Podemos usar la oficina administrativa por un momento?» Alejandro asintió, evidentemente aliviado de que cooperara sin complicaciones. Nos dirigimos a una elegante oficina que el hotel había dispuesto para asuntos administrativos del evento. Roberto Vázquez, quien observaba discretamente, nos siguió a distancia prudente. Una vez dentro, Alejandro extendió la mano inmediatamente. «Gracias por entender la urgencia. Este dinero realmente nos ayudará a comenzar correctamente». Saqué el sobre blanco con el logotipo bancario y lo coloqué sobre el escritorio entre nosotros, pero no lo solté inmediatamente. «Antes de entregártelo, Alejandro, necesito preguntarte algo importante», dije con calma. «¿Por qué no asististe al funeral de tu madre?» Su expresión mostró brevemente irritación antes de componerse en una máscara de falsa solemnidad. «Ya discutimos esto, papá. Tenía compromisos imposibles de cancelar relacionados con la boda. Además, esas ceremonias son principalmente para consuelo de los vivos». «Mamá no estaba ahí realmente. Compromisos más importantes que despedir a la mujer que te dio vida, que te amó incondicionalmente durante 30 años?» Pregunté, manteniendo un tono calmado aunque sentía indignación creciente. «No quiero discutir esto ahora», respondió visiblemente incómodo. «Es mi boda. Se supone que debe ser el día más feliz de mi vida». ¿Podemos concentrarnos en el presente? El presente está inevitablemente conectado con el pasado, hijo. Las decisiones que tomamos definen quiénes somos realmente. Hice una pausa antes de continuar. Tu madre creía firmemente en que el dinero debe servir propósitos significativos, no simplemente alimentar apariencias vacías. Alejandro suspiró exasperado. «Por favor,
No conviertas esto en otra lección moral. Solo necesito ese dinero para finalizar pagos de la boda. Es lo que mamá hubiera querido. Esa última frase, pronunciada con tal presunción, fue lo que finalmente cristalizó mi resolución. Abrí lentamente el sobre y lo volteé sobre el escritorio, revelando que estaba completamente vacío. La confusión en el rostro de Alejandro rápidamente se transformó en incredulidad y luego en furia apenas contenida. ¿Qué significa esto? ¿Es algún tipo de broma? No, Alejandro, no es una broma en absoluto, respondí con serenidad. Los 500,000 pesos del Afore de tu madre han sido donados íntegramente al Teletón México, específicamente al Centro de Rehabilitación que ella apoyó fielmente durante años. Le extendí el segundo sobre, más pequeño, que contenía el certificado oficial de donación. Lo tomó mecánicamente, su rostro alternando entre palidez y enrojecimiento. «No tenías derecho», murmuró, su voz temblando de rabia. «Ese dinero me correspondía. En realidad, legalmente me correspondía a mí como beneficiario designado», corregí suavemente. «Y decidí honrar la memoria de tu madre utilizándolo para lo que ella verdaderamente valoraba: ayudar a quienes realmente lo necesitan». Alejandro arrugó el certificado en su puño. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Tengo proveedores esperando ese pago. La familia de Paulina asumió que yo cubriría esos gastos. Entiendo perfectamente las implicaciones, respondí, y estoy dispuesto a prestarte personalmente esa cantidad con términos razonables y un plan de pago estructurado. ¿Un préstamo?, exclamó incrédulo. ¿De mi propio padre? ¿Con mi patrimonio familiar? Con el patrimonio que construimos tu madre y yo, corregí nuevamente. Y sí, un préstamo formal, porque has demostrado consistentemente que no comprendes el valor real del dinero ni la responsabilidad que conlleva. Fue entonces cuando saqué el último documento, el Nuevo Testamento que había modificado días atrás. No se lo entregué, simplemente lo coloqué visible sobre el escritorio. También he actualizado mi testamento, Alejandro. Seguirás recibiendo una parte significativa de la herencia, suficiente para vivir cómodamente si la administras con sensatez. Pero la mayor parte de Grupo Montemayor será reestructurado bajo una fundación que continuará el legado de valores que tu madre y yo intentamos construir. Su rostro reflejaba conmoción total. Este no era el padre complaciente que esperaba manipular fácilmente. Este era un hombre que finalmente había trazado límites claros y consecuencias tangibles. «No puedes hacer esto», dijo finalmente, su voz mezclando amenaza y súplica. «Destruirás mi reputación, mi posición frente a la familia Rivera». «No, hijo. Tú has construido cuidadosamente esa reputación basada en apariencias y expectativas falsas. Yo simplemente estoy aclarando la realidad subyacente». En ese momento, Roberto Vázquez tocó discretamente a la puerta. «Perdón por la interrupción, pero los invitados están preguntando por los novios. El brindis familiar debería comenzar pronto». Alejandro me miró fijamente, el cálculo visible en sus ojos. No podía permitirse un escándalo en su boda perfectamente orquestada. No podía dejar que los Rivera o los demás invitados influyentes percibieran que algo estaba fundamentalmente mal. «Esto no ha terminado», murmuró finalmente, alisando su traje y componiendo rápidamente su expresión. «Hablaremos después». «Por supuesto», respondí con calma. «Estaré disponible cuando estés listo para una conversación honesta». Mientras lo veía salir para reincorporarse a su celebración, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. No había disfrutado causarle este shock, pero reconocía la necesidad fundamental de esta intervención. Como Lucía había dicho en nuestra última conversación significativa, a veces, el amor verdadero requiere firmeza. Y mientras me preparaba para reincorporarme a la fiesta, llevando conmigo el sobre vacío como recordatorio tangible de esta confrontación necesaria, sentí por primera vez en semanas que realmente estaba honrando el legado de la mujer extraordinaria con quien había construido mucho más que fortunas materiales.
El resto de la boda transcurrió como una obra teatral, donde todos los actores cumplen perfectamente sus papeles asignados, ocultando la tensión subyacente tras sonrisas ensayadas y conversaciones superficiales. Alejandro, demostrando habilidades de actuación que no sabía que poseía, retomó su rol de novio radiante, sin que los invitados percibieran el volcán de furia que seguramente bullía en su interior. Me mantuve en un segundo plano discreto, intercambiando cortesías con invitados que se acercaban a expresar condolencias tardías por Lucía o felicitaciones por la maravillosa unión familiar. Observaba a mi hijo desde la distancia, notando cómo susurraba tensamente con Paulina en momentos apartados, probablemente informándole de la situación financiera inesperada. Roberto permaneció cerca, un ancla silenciosa en medio de la superficialidad circundante. «¿Cómo lo estás llevando?», me preguntó en un momento tranquilo, mientras el DJ anunciaba otra dinámica festiva, elaboradamente planeada. Con más claridad de la que he sentido en mucho tiempo, respondí honestamente. «Duele ver la distancia que nos separa, pero al menos ya no estamos pretendiendo que todo está bien cuando claramente no lo está». La celebración se extendió hasta la madrugada, tal como los organizadores habían planeado meticulosamente. Me retiré discretamente tras el brindis oficial, habiendo cumplido con mi papel público como padre del novio. Alejandro ni siquiera notó mi partida, demasiado ocupado cortejando a potenciales conexiones valiosas entre los invitados prominentes. Los días siguientes fueron de un silencio estruendoso. Alejandro y Paulina partieron inmediatamente hacia su luna de miel en Maldivas. Viaje extravagante que seguramente ahora enfrentaba complicaciones financieras inesperadas. No hubo llamada de despedida, mensaje de agradecimiento, ni comunicación alguna. Regresé a mi rutina en Grupo Montemayor, enfocándome especialmente en proyectos que sabía hubieran sido importantes para Lucía. Nuestra división de tecnología agrícola sustentable estaba desarrollando sistemas de irrigación accesibles para pequeños productores en Oaxaca. El Departamento de Arquitectura Social finalizaba diseños para un complejo habitacional digno y asequible en zonas marginadas de la ciudad. Aproximadamente 3 semanas después de la boda, mientras revisaba propuestas en mi oficina, mi asistente anunció una visita inesperada. Ernesto Rivera, el flamante suegro de Alejandro, solicitaba una reunión urgente. Lo recibí en mi despacho privado, observando cómo estudiaba calculadamente cada detalle del espacio, las fotografías familiares, los reconocimientos empresariales, los libros en los estantes, como evaluando constantemente valor y estatus. «Héctor», comenzó sin preámbulos después de intercambios mínimos de cortesía, «tenemos una situación delicada que requiere resolución inmediata». «Te escucho», respondí neutralmente, aunque intuía perfectamente la dirección de esta conversación. Alejandro nos informó sobre cierto malentendido financiero relacionado con fondos que esperaba recibir para cubrir aspectos importantes de la boda. Mi hija está naturalmente consternada al descubrir que existen deudas significativas con varios proveedores del evento. Su tono intentaba combinar autoridad política con indignación paternal, una mezcla que probablemente intimidaba a la mayoría de sus interlocutores habituales. «No hubo malentendido alguno», respondí calmadamente. Alejandro asumió incorrectamente que podría disponer de fondos que no le correspondían. Le ofrecí un préstamo formal para cubrir sus compromisos, oferta que sigue vigente. Rivera me estudió con nueva intensidad, recalibrando evidentemente su enfoque al darse cuenta que no me sentía intimidado por su presencia. «Y somos familia ahora, Héctor. Las familias se apoyan incondicionalmente, especialmente en momentos importantes. El matrimonio de nuestros hijos representa una alianza significativa entre linajes respetables». «Precisamente porque somos familia», respondí, «considero fundamental establecer precedentes correctos. El apoyo incondicional no significa financiar irresponsabilidad o validar valores cuestionables». «¿Cuestionas los valores de mi hija?», preguntó, su voz adquiriendo un filo amenazante apenas disimulado. «No estamos hablando de Paulina», clarifiqué. «Shh,
Estamos hablando de las elecciones de Alejandro y las consecuencias naturales que debe enfrentar como adulto. Rivera cambió táctica, abandonando la indignación por un enfoque más pragmático. Entiendo tu posición como cuestión de principios. Respetable, aunque quizás innecesariamente rígida en este contexto. Pero consideremos implicaciones prácticas. Cualquier escándalo financiero asociado con esta boda inevitablemente afectaría la reputación de ambas familias. La reputación basada en apariencias falsas eventualmente se desmorona, respondí. Mi preocupación es por valores sustantivos, no percepciones superficiales. Viendo que no lograba el resultado deseado, Rivera mostró brevemente su verdadera naturaleza. Tengo considerable influencia en círculos que podrían impactar significativamente operaciones de Grupo Montemayor, contratos gubernamentales, aprobaciones regulatorias, incentivos fiscales. Sería lamentable que desacuerdos familiares afectaran relaciones comerciales productivas. La amenaza velada no me sorprendió en absoluto. De hecho, confirmaba perfectamente lo que Lucía había intuido sobre la familia política que nuestro hijo había elegido. Aprecio tu franqueza, Ernesto, respondí, manteniendo tono cordial pero firme. Déjame ser igualmente directo. Grupo Montemayor ha operado 3 décadas con integridad absoluta, sobreviviendo múltiples administraciones políticas precisamente porque nunca dependemos de favores particulares ni cedemos ante presiones indebidas. Hice una pausa calculada antes de continuar. Además, mantenemos relaciones excelentes con medios financieros nacionales e internacionales que encuentran refrescante nuestra transparencia operativa en un ambiente empresarial frecuentemente cuestionable. El mensaje implícito era claro. Cualquier intento de perjudicarnos podría fácilmente convertirse en escrutinio mediático indeseado para sus propias operaciones menos transparentes. Rivera recalibró visiblemente su enfoque, regresando a una cordialidad superficial. Quizás he sido demasiado directo, producto de mi preocupación paternal. Simplemente deseo lo mejor para nuestros hijos en este comienzo de vida matrimonial. Compartimos esa preocupación, concordé. Pero mi experiencia sugiere que facilitar decisiones irresponsables raramente beneficia desarrollo de carácter a largo plazo. Nuestra conversación concluyó poco después, con promesas mutuas de continuar diálogo familiar constructivo, que ambos sabíamos eran puramente ceremoniales. Al despedirlo en la puerta de mi oficina, tuve la certeza de que acababa de establecer claramente los términos de nuestra relación futura. Cordialidad externa, pero límites inquebrantables. 2 días después de esta visita, Alejandro solicitó inesperadamente reunión privada en mi casa. Llegó puntualmente, notablemente distinto del joven radiante que había protagonizado la boda semanas atrás. Su apariencia mostraba signos sutiles de estrés. Ojos ligeramente enrojecidos, postura menos erguida, energía disminuida. Nos sentamos en el estudio que había compartido con Lucía, donde tantas decisiones importantes habíamos tomado juntos a lo largo de décadas. La fotografía de ella presidía discretamente el espacio desde un marco de plata sobre el escritorio. Imagino que ya recibiste visita de mi suegro, comenzó Alejandro, evitando contacto visual directo. Efectivamente, confirmé. Una conversación ilustrativa. Alejandro inhaló profundamente, como preparándose para lo que evidentemente era un discurso ensayado. He reflexionado sobre nuestra situación y reconozco que actué precipitadamente al generar expectativas sobre fondos que no estaban garantizados. Acepto tu ofrecimiento de préstamo formal para resolver compromisos pendientes de la boda. Su tono carecía completamente de contrición genuina. Era la performance calculada de alguien que temporalmente acepta términos desfavorables mientras planifica estrategia alternativa. Me alegra tu decisión, respondí, sin pretender que me engañaba su falsa aceptación. Instruiré al legal que prepare documentación apropiada. Términos serán completamente estándar. Tasa preferencial, calendario razonable de pagos, garantías básicas. Sobre otro asunto, continuó, transicionando demasiado abruptamente para ser casual. Paulina y yo hemos estado conversando sobre mi posición en Grupo Montemayor.
Considerando mi nueva etapa de vida y responsabilidades, sería apropiado formalizar ascenso a vicepresidencia ejecutiva, como habíamos discutido informalmente años atrás. Así que ahí estaba la verdadera razón de su repentina reflexión y aceptación del préstamo. Un intento de negociación transaccional donde cedería temporalmente en la cuestión del Afore a cambio de poder corporativo significativamente ampliado. Interesante que menciones eso, respondí calmadamente. Precisamente he estado reevaluando estructura organizacional del grupo tras periodo de reflexión personal. Su expresión se iluminó brevemente, interpretando incorrectamente mis palabras como apertura a su propuesta. En realidad, continué, he decidido implementar cambios significativos en nuestra estructura de gobernanza. Estamos creando consejo directivo ampliado con representantes de cada división principal, incluyendo sustancialmente mayor representación de colaboradores veteranos que han contribuido consistentemente al crecimiento ético de la organización. ¿Qué significa eso exactamente para mi posición?, preguntó, confusión evidente en su rostro. Significa que cualquier avance jerárquico dentro de la organización ahora requerirá aprobación del Consejo basada exclusivamente en mérito demostrado, compromiso con valores fundamentales de la empresa y contribuciones verificables al bienestar colectivo del grupo. Alejandro procesó lentamente implicaciones de mis palabras. «Estás bloqueando mi progresión natural en la empresa familiar», dijo finalmente, indignación apenas contenida en su voz. «Al contrario», corregí suavemente. «Estoy estableciendo camino completamente transparente y meritocrático hacia progresión legítima. La diferencia fundamental es que deberás ganarte posiciones de mayor responsabilidad, no simplemente heredarlas por conexión familiar». «¿Sabes lo que esto parecerá ante la familia de Paulina?», exclamó, abandonando pretensión de aceptación razonable. «Prometí que pronto estaría en posición ejecutiva con autoridad significativa. Lamento que hayas hecho promesas basadas en expectativas no confirmadas», respondí. «Es precisamente ese patrón de asumir derechos sin responsabilidades correspondientes lo que necesita corregirse fundamentalmente». Alejandro se levantó abruptamente, frustración evidente en cada gesto. «No puedo creer que estés haciéndome esto. Soy tu único hijo. Todo lo que has construido eventualmente será mío». ¿Por qué complicar innecesariamente esta transición natural? Porque no hay nada natural en heredar responsabilidad sobre vidas y sustentos de cientos de familias sin demostrar capacidad y carácter para manejar ese privilegio apropiadamente, respondí, manteniendo calma pero con firmeza inquebrantable. Nos miramos en silencio durante largo momento. La brecha entre nuestras perspectivas de vida súbitamente visible en toda su magnitud devastadora. «Mamá nunca habría permitido esto», dijo finalmente, intentando usar memoria de Lucía como arma emocional. Fue ese intento de manipulación lo que cristalizó completamente mi resolución. «Tu madre», respondí con serenidad que sorprendió incluso a mí mismo, «fue arquitecta principal de estos cambios que estoy implementando». Le extendí documento que había mantenido reservado hasta ese momento. Borrador inicial del plan de reestructuración corporativa, con anotaciones manuscritas de Lucía en los márgenes, fechado semanas antes de su partida. «Durante sus últimos meses, mientras brillabas por tu ausencia concentrado en preparativos de boda, tu madre y yo tuvimos conversaciones profundas sobre futuro del legado que construimos juntos. Estas modificaciones estructurales reflejan exactamente su visión de gobernanza corporativa basada en valores, no simplemente en lazos sanguíneos». Alejandro observó el documento con desconcierto, reconociendo inconfundiblemente caligrafía elegante de Lucía junto a puntos clave del plan. Por primera vez desde nuestra confrontación, vi grieta genuina en su fachada de indignación calculada. Dolor auténtico mezclado con confusión. «Necesito tiempo para procesar todo esto», murmuró finalmente, regresándome el documento sin realmente haberlo leído completamente. «Por supuesto», respondí. «Tómate el tiempo necesario. Mientras tanto, instruiré preparación de documentos para el préstamo que has aceptado». Al observarlo partir,
caminando con hombros visiblemente tensionados hacia el vehículo lujoso que ya no podía realmente costear, sentí mezcla contradictoria de tristeza profunda y resolución renovada. El camino hacia posible reconexión auténtica sería largo y doloroso, si acaso existía tal posibilidad, pero por primera vez en años, ese camino al menos estaba basado en verdad, no en pretensiones mutuamente sostenidas. Esa noche, sentado en jardín bajo jacarandá que Lucía tanto amaba, sentí su presencia más vividamente que en cualquier momento desde su partida. «Hice lo correcto, ¿verdad?», pregunté al aire nocturno perfumado con aroma de las flores que ella había plantado. El silencio que siguió contenía respuesta más clara que cualquier palabra. Algunas veces, el amor más auténtico no consiste en dar lo que alguien quiere, sino lo que verdaderamente necesita para crecer como ser humano íntegro. Los meses siguientes establecieron nueva dinámica en nuestra relación familiar y empresarial. Alejandro aceptó formalmente el préstamo, firmando documentación legal completa como cualquier otro empleado lo haría. Su actitud en oficina experimentó transformación sutil pero significativa. Menos arrogancia visible, mayor atención a detalles operativos, intentos ocasionales de contribuir sustantivamente en reuniones estratégicas. Observaba estos cambios sin comentarlos directamente, permitiendo que encontrara su propio camino sin presión adicional. Roberto y otros ejecutivos veteranos me reportaban discretamente avances pequeños pero consistentes. Llegaba puntualmente a reuniones, estudiaba propuestas antes de opinar, ocasionalmente reconocía aportaciones valiosas de subordinados. La relación con familia Rivera se mantuvo cortésmente distante. Paulina, para sorpresa de muchos, mostró adaptabilidad pragmática ante circunstancias financieras menos opulentas que las anticipadas. Aparentemente, bajo actitud superficial de princesa consentida, existía cierta resiliencia que las circunstancias comenzaban a revelar. 6 meses después de la confrontación inicial, recibí notificación inesperada. Alejandro había solicitado formalmente participar en proyecto de tecnología agrícola sustentable para comunidades rurales de Oaxaca. No en capacidad ejecutiva, sino como coordinador operativo en campo, posición que requeriría viajes frecuentes, interacción directa con agricultores locales y aplicación práctica de conocimientos técnicos. María Jiménez, directora del proyecto y colaboradora de décadas, me consultó directamente sobre esta solicitud inusual. «Es completamente inesperado», comentó. «Esta posición implica condiciones mucho más básicas que su estilo de vida habitual. ¿Crees que comprende realmente lo que está solicitando?» «Honestamente, no estoy seguro», respondí. «Pero si la solicitud es genuina, representa oportunidad significativa para aprendizaje fundamental». «¿Quieres que lo rechace discretamente?», preguntó, evidentemente anticipando conflicto potencial. «Al contrario», respondí después de reflexionar. «Evalúalo exactamente como evaluarías cualquier otro candidato. Si cumple requisitos esenciales, permítele participar. Si fracasa, que sea por sus propias limitaciones, no por intervención mía». Alejandro consiguió posición por méritos técnicos básicos, aunque quedó bajo supervisión directa de ingenieros con amplia experiencia en trabajo comunitario. Las primeras semanas fueron evidentemente difíciles. Condiciones rústicas de hospedaje, largas jornadas bajo sol inclemente, comunicación compleja con comunidades cuya lengua materna no era español. Esperaba su renuncia inminente, pero sorprendentemente persistió. Reportes de María indicaban adaptación gradual, disposición para aprender de trabajadores locales y contribuciones modestas pero crecientes al avance del proyecto. 4 meses después de iniciar esta nueva función, Alejandro solicitó reunión privada conmigo. Nos encontramos nuevamente en Estudio Familiar, espacio que gradualmente había transformado en memorial viviente para Lucía. Sus libros favoritos, fotografías de momentos significativos, incluso escultura pequeña que había estado creando antes de enfermar. Alejandro observó estos detalles con atención que anteriormente nunca había mostrado. «Has mantenido su presencia viva aquí», comentó suavemente. «Intento honrar no solo su memoria sino sus valores,
respondí. Es diferente. Asintió, comprendiendo distinción importante. Noté cambios sutiles en su apariencia. Piel ligeramente bronceada por trabajo al exterior, manos con callosidades incipientes, vestimenta notablemente menos ostentosa. El proyecto en Oaxaca está transformando vidas, comenzó, sorprendiéndome con esta apertura inesperada. Familias que subsistían con agricultura precaria ahora pueden producir suficiente para alimentarse adecuadamente y generar excedente comercializable. María menciona avances significativos en implementación. Respondí, manteniendo conversación en terreno profesional que aparentemente necesitaba como punto de partida. La tecnología es impresionante, pero más impactante es filosofía subyacente, soluciones accesibles, transferencia genuina de conocimiento, respeto absoluto por sabiduría local tradicional. Continuó describiendo aspectos técnicos y humanos del proyecto con entusiasmo que no le había visto en años. Gradualmente, la conversación transitó hacia terreno más personal. Encontré diarios de mamá en biblioteca comunitaria del proyecto. Mencionó finalmente. Aparentemente visitaba frecuentemente esas comunidades, mucho antes que yo naciera. Lucía fue arquitecta original del componente habitacional del programa, confirmé. Diseñó viviendas que respetaban tradiciones constructivas locales mientras incorporaban mejoras estructurales significativas. Nunca lo supe, admitió, genuina sorpresa evidente en su expresión. Y siempre la vi principalmente como esposa de empresario exitoso, no como profesional visionaria por derecho propio, porque nunca preguntaste, nunca mostraste interés genuino en conocer dimensiones completas de tu madre más allá de su rol familiar inmediato. Esta verdad incómoda flotó entre nosotros sin hostilidad, simplemente como reconocimiento de realidad que finalmente podíamos nombrar directamente. Estoy aprendiendo tardíamente mucho que debía haber valorado antes, dijo finalmente, vulnerabilidad auténtica en su voz. No puedo deshacer ausencias pasadas ni recuperar momentos perdidos con mamá, pero quizás puedo honrar su legado verdadero contribuyendo significativamente a causas que ella valoraba genuinamente. No ofrecí absolución fácil ni rechacé puente tentativo que extendía. Simplemente respondí, acciones consistentes a lo largo del tiempo revelarán autenticidad de ese compromiso. Antes de partir, Alejandro se detuvo frente a fotografía favorita de Lucía, sonriendo mientras enseñaba técnicas de diseño a mujeres oaxaqueñas y comentó casi para sí mismo. Ella construyó algo mucho más valioso que fortunas materiales, ¿verdad? Precisamente, respondí. Y ese es legado verdadero que espero podamos continuar, cada uno a nuestra manera. Mientras observaba silueta de mi hijo alejándose hacia camino incierto pero potencialmente transformador, recordé palabras que Lucía había escrito en su diario personal. La riqueza más significativa que podemos dejar no son cuentas bancarias, sino semillas de propósito auténtico plantadas en corazones de quienes amamos. Algunas germinan inmediatamente, otras requieren temporadas enteras de adversidad para finalmente brotar. Quizás, reflexioné mientras luz crepuscular bañaba jardín que ella había creado con tanto amor. Algunas semillas necesitan precisamente confrontar ausencia de quien las plantó, para finalmente reconocer valor profundo de lo que siempre estuvo presente, pero invisibilizado por distracciones superficiales. La historia de nuestra familia continuaría escribiéndose, con capítulos inciertos, pero posibilidades renovadas de autenticidad. El sobre vacío y testamento reformulado habían catalizado crisis necesaria que ahora ofrecía oportunidad para reconstrucción fundamentada en valores genuinos, no expectativas heredadas o apariencias sociales. Como empresario, había aprendido que inversiones verdaderamente valiosas requieren paciencia, visión a largo plazo y capacidad para soportar volatilidad temporal. Como padre, estaba aplicando finalmente esa misma sabiduría a inversión infinitamente más importante, la posibilidad siempre frágil de conexión auténtica con el hijo adulto, que quizás por primera vez comenzaba genuino viaje hacia hombre que podría llegar a ser.
Gracias por acompañarme en esta historia de pérdida, revelación y posible redención. Quizás resuene con tus propias experiencias familiares complejas o decisiones difíciles que has enfrentado. Te invito a reflexionar sobre legados verdaderos que construimos más allá de posesiones materiales, y cómo actos aparentemente severos pueden constituir expresiones necesarias de amor auténtico cuando fundamentados en valores esenciales más que en emociones momentáneas. A veces, el sobre vacío contiene precisamente la lección invaluable que necesitamos recibir.